Debido a que el hombre caído no creería que Dios podría perdonarlo a menos que se hiciera un gran sacrificio de acuerdo con la santidad completa de la ley. Así Dios permitió que el reflejo de la crucifixión y muerte de su Hijo se manifestara en los sacrificios de animales para llevar al hombre al arrepentimiento y permitir la creencia de que puede ser perdonado del pecado. Vemos cómo este proceso llevó a Abel a aceptar la justicia de Cristo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Abel vio con fe cómo sus pecados crucificaban al Hijo de Dios, gracias a la representación visible de esto a través del sacrificio de animales. Caín eligió ver los sacrificios como algo que Dios exigía para ser apaciguado. Entonces Caín se rebeló contra su propia falsa concepción de Dios, ofreciendo sus propios frutos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así se convirtió en el fundador de la filosofía pagana de expiar, apaciguar a los dioses mediante la entrega de regalos. Poco después, los hombres tomarían este principio para ofrecer animales e incluso sacrificios humanos que son aborrecibles para nuestro Padre Celestial, ya que oculta completamente su rostro misericordioso de la humanidad. En el corazón de Caín se alimentó el espíritu de alguien que solo estaba dispuesto a dar los frutos de sus propias manos para ocultar la imagen de la cruz que expone el pecado a través del cordero sacrificado. Así como Caín juzgó que Dios necesitaba que su ira fuera aplacada a través de un sacrificio, también juzgó a su hermano digno de muerte para satisfacer su propia ira. Caín encarnó la justicia de Satanás en la matanza de su hermano. Caín se sintió agraviado por el hecho de que su hermano menor tratara de instruirle, y así se procuró un supuesto alivio matando a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Durante la época de Abraham, el padre de Israel, la crueldad de la religión pagana alcanzó su clímax. Pero para el adorador de Jehová, una espesa sombra descansaba sobre las arboladas colinas y el fructífero valle. El cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham había alcanzado el blanco de sus esperanzas, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña y dominada por la idolatría. En los bosques había altares consagrados a los dioses falsos, y se ofrecían sacrificios humanos en las alturas vecinas. Aunque Abraham se aferraba a la divina promesa, estableció allí su campamento con penosos presentimientos. Entonces apareció Jehová a Abraham y le dijo: «A tu simiente daré esta tierra». Al enseñar a Abraham a confiar en sus promesas relativas a la simiente y a la herencia de la tierra, Dios lo fue secando del falso sistema de justicia de Satanás, manifestado en los crueles sacrificios de las naciones paganas. Sin embargo, Abraham tardó mucho tiempo en liberarse de este falso sistema de apaciguamiento. Y lo llevó fuera y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: «Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra». Y él respondió: «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?». Abraham experimentó dificultad en la manifestación de la certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Aún así, el patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía para con ellas se cumplirían.
el Señor se dignó concertar un pacto, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para ratificar de contratos solemnes. En conformidad con las instrucciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino, que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Se nos dice que Abraham suplicó una señal visible de que Dios cumpliría la promesa que le hizo, y en este contexto, el Señor condescendió a entrar en un pacto con su siervo mediante prácticas que reflejan el falso sistema de justicia para convertirse en un padre de la fe. Abraham siguió el camino que luego seguiría su pueblo, del pensamiento del antiguo pacto al del nuevo pacto. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Para que Abraham entrara plenamente en el nuevo pacto, el Señor tuvo que reflejar a Abraham su pensamiento basado en el falso sistema de justicia. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna, se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto, en un monte que se le indicaría. Mientras Abraham no confió plenamente en Dios para el cumplimiento de la promesa, fue un oidor de la ley, pero no un hacedor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, antes de que pudiera ver en la ley de Dios la gloria o el carácter de Dios y de su Hijo. Abraham tuvo que pasar por el reflejo de su propio pensamiento de la ley, para encontrarse cara a cara con su incredulidad y elegir asir plenamente el brazo de Dios, introduciéndolo en el nuevo pacto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Al considerar el cordero sacrificado como una promesa del Redentor, Abraham entendió la misericordia de Dios en términos de sus propias concepciones de la justicia. Toda la historia de Abraham, ofreciendo a su propio hijo, es un reflejo de lo que él cree que Dios está haciendo para abordar la justicia. El sacrificio de niños no estaba en la mente de Dios, pero sí en la de Abraham, debido a la cultura en la que vivía. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. En este proceso de fe hasta la muerte, Abraham elige creer en la palabra de Dios por encima de la vida misma, y así su fe en Dios se sella en el nuevo pacto, aunque el proceso implicó trabajar a través de su propio pensamiento distorsionado. La vida de Abraham y su viaje a la tierra prometida ilustran el viaje de Israel a Canaán. Cuando Dios sacó a los descendientes de Abraham de Egipto, les invitó a entrar
en su nuevo pacto. Solo tenían que creer, pero el sufrimiento les había hecho ver a Dios bajo la dura luz de Satanás. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Por lo tanto, cuando Dios se reunió con los hijos de Israel en el monte Sinaí, lo hizo como un reflejo de lo que ellos pensaban de él, porque esa era la única manera en que podían ser conducidos al nuevo pacto. Ellos rechazaron el nuevo pacto y por lo tanto tendrían que pasar primero por el antiguo pacto. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Tal como el pueblo se imaginaba que era Dios, así se les reveló. Si hubieran venido de otra manera, no habrían creído que era Dios. Dios reflejó al pueblo lo que éste pensaba. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Como Moisés tenía un mayor conocimiento del carácter de Dios, trató de calmar los temores del pueblo, pero incluso él seguía sintiendo miedo en presencia de Dios, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte será apedreada, o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Este miedo se crea a partir del hecho de que hay una atmósfera alrededor de cada persona que es tan real como el aire que respiramos. La influencia de los pensamientos y hechos de toda persona la rodean como una atmósfera invisible, la cual absorben todos los que se relacionan con ella. A menudo, dicha atmósfera está cargada de influencias nocivas, y cuando éstas se inhalan, el resultado seguro es la degeneración moral. La atmósfera que rodea a Dios está cargada de bellas influencias, pero esta atmósfera es tan ajena a la humanidad que hace que el hombre natural sienta un profundo temor cuando entra en contacto con esta atmósfera. Por naturaleza, estamos tan alejados de la armonía con Dios que la presencia del amor nos parece perdición y destrucción en nuestro estado natural. Más tarde, cuando la gloriosa y amante luz de la presencia de Dios descendió sobre la montaña, la percibieron como fuego devorador. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. En medio de todo esto, Dios y su Hijo estaban invitando a todo Israel a convertirse en representantes de su carácter y reino ante todas las naciones. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Dios llama a su pueblo a través de las percepciones oscuras de su comprensión de Él. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto habría sucedido si hubieran creído que Dios podía hacerlos así, escribiendo su ley en sus corazones. Sin embargo, en todo lugar de eso, eligieron apaciguar a Dios, prometiendo guardar la ley de Dios, como hizo Abraham con Agar, por su propia fuerza, mostrando que todavía son esclavos de la falsa idea de que el hombre tiene una fuente independiente de vida o poder por el que pueden obedecer. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. A partir de ahora, Dios solo podía trabajar con este pueblo, emitiendo órdenes que reflejasen su forma de pensar propia del antiguo pacto. Ellos se negaron a entrar en la luz debido a la incredulidad, debido a que el falso sistema de justicia de Satanás había dominado sus mentes. Dios solo podía continuar reflejando sus pensamientos pecaminosos, afirmando y expandiendo el sistema de sacrificio para que la ley los guiara al Salvador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dios les dio la señal visible de su santuario, con un sacerdote visible para ayudar a su débil fe, a ver el santuario celestial invisible y al Hijo de Dios que ministra allí por ellos. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habrían sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios, y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Pero el pueblo era tardo para aprender la lección, acostumbrado en Egipto a las representaciones materiales más degradantes de la deidad. Era difícil que concibiera la existencia o el carácter del invisible. Compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. La historia de Israel, sin embargo, muestra que eligieron utilizar todo esto como medio para atribuirse méritos y valor ante Dios. Mediante sus obras esperaban apaciguar a Dios y ganarse su respeto. Pero a través de Jeremías, Dios les dijo claramente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Si leemos cuidadosamente toda la historia de Israel, podemos ver cómo Dios trabajó con ellos para sacarlos de este falso sistema de justicia que requiere la muerte, lo cual es una abominación para Él, porque distorsiona todas las cualidades amorosas de su carácter. Pero Israel eligió ver en el espejo de la ley su propio rostro natural en lugar de a su bondadoso Padre. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.